de Jehová en esta hermenéutica de este octavo mes bíblico, la tercera hermenéutica o el tercer Shabbat Shalom en esta hermenéutica para la gloria del Padre bueno. Vamos a comenzar haciendo la oración de apertura de este Shabbat Shalom. Gloria a Jehová, Padre amado, te alabamos y te bendecimos porque eres tú bueno, porque eres tú misericordioso, porque en tu eterno amor has hecho este día para tener descanso con tu eclesía, con tu familia santa. Te alabamos, Padre amado, por este día donde todos los israelitas, todos los que se dejan gobernar por Jehová, viven en el descanso pleno con el Padre bueno, donde reciben todo el amor, toda la gracia, toda la bendición en este día santo, apartado para ti, dejando a un lado todas las obligaciones, todos los pensamientos en otras actividades que no sean para agradar a Jehová, Padre bueno. Gracias, Jehová, por haber hecho este día para tener comunión con tu familia santa, y hoy estamos aquí abriendo este día, haciendo apertura a este día santo en el que tenemos comunión contigo, con la familia, para alcanzar los propósitos eternos que Jehová ha creado para su familia santa. Te alabamos, Padre Santo, por tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, que nos ha dado esta liberación, esta salvación, este perdón, esta sanidad divina para la gloria de Jehová, y por eso hoy te aclamamos y te damos gracias. Gracias al Ruach HaKodesh que está con nosotros y hace que tengamos una comunión perfecta con el Padre, con Abba Kodesh. Te alabamos, Padre Santo, porque eres bueno, porque eres grande, porque estás con nosotros cada día, y por eso te alabamos y celebramos este día en gozo y en amor, porque el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Primera lectura está tomada del libro de Malaquías, capítulo 3, versos del 19 al 20a. Porque ya llega el día ardiente como un horno. Todos los orgullosos y los que hacen el mal serán quemados como paja por el fuego. De ese día no quedará de ellos ni rama ni raíces. Pero, en cambio, para ustedes que respetan mi nombre, brillará el sol de justicia que traerá en sus rayos la salud. Amén. El salmo es el número 98 y sus versos son 5, 6, 7, 8 y 9. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Canten con la cítara al Señor, con la cítara y al son de la salmodia, al son de la trompeta y del cuerno. Aclamen el paso del Rey, el Señor. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Rujan el mar y todo lo que contiene, el mundo y todos los que lo habitan. Aplaudan los ríos y los montes griten de alegría delante del Señor. El Señor llega para
porque ya viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos según su derecho. Amén. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Segunda lectura está tomada de la segunda carta de Tesalonicenses, en su capítulo 3, versos del 7 al 12. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos entre ustedes. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos duramente noche y día hasta cansarnos, para no ser una carga para ninguno. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar. Además, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. A esos les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor, que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Amén. Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 21, versos del 5 al 19. Como algunos estaban hablando del templo con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo: mírenlo bien, porque llegarán días en que todo esto será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señales habrá antes de que ocurran estas cosas? Jesús contestó: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo está cerca. No lo sigan. No se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero. Pero el fin no llegará tan de inmediato. Entonces Jesús les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambres en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Pero antes de que esto ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esta será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré palabras y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrán resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Manténganse firmes y se salvarán. Amén. A continuación, la ley espiritual y el complemento de la hermenéutica del día de hoy.
La ley espiritual es Lucas capítulo 21, verso 19. Manténganse firmes y se salvarán. En cuanto al complemento, en la primera lectura tenemos a Malaquías capítulo 3, verso 19. Porque ya llega el día, ardiente como un horno, todos los orgullosos y los que hacen el mal serán quemados como paja por el fuego de ese día. No quedarán de ellos ni ramas ni raíces. En la segunda lectura, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, es el verso 7. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla, mientras estuvimos entre ustedes. En lo que corresponde al Salmo 98, los versos son 8 y 9a. Aplaudan los ríos y los montes, griten de alegría delante del Señor, porque ya viene a juzgar la tierra. En cuanto a la ley y complementos sin referencias de cita bíblica, tenemos lo siguiente. Manténganse firmes y se salvarán, porque ya llega el día, ardiente como un horno. Todos los orgullosos y los que hacen el mal serán quemados como paja por el fuego de ese día. No quedarán de ellos ni ramas ni raíces. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni reglas mientras estuvimos entre ustedes. Aplaudan los ríos y los montes, griten de alegría delante del Señor, porque ya viene a juzgar la tierra. Y el título de la lectura del día de hoy, de la hermenéutica de este día de hoy, es el siguiente: perseverar en santidad para salvación. Amén. Introducción. Satanás socavó la firmeza en la doctrina de Jehová que tenía Adán y Eva, cuando les dijo, parafraseando, el justo juez no quiso decir lo que dijo, sino que otra cosa, y quien precisamente el autorizado para explicarlo era precisamente aquel que se opone. Parece que la primera pareja humana cayó en una trampa boba. La palabra firme en el diccionario de concordancia bíblica Strong en el hebreo, en su apartado 3559, bajo transliteración al español, se escribe y se pronuncia cum y define firme, preparado, confirmado, ser erecto. Esta palabra es mencionada aproximadamente 230 veces en el Antiguo Testamento. En los textos originales hebreos se usa para indicar la solidez con la que los hijos de Jehová deben apoyarse en su palabra, por encima de todo, obedeciendo y aguardando con certeza a pesar de las circunstancias. La salvación que procura el Altísimo Padre sobre todos sus fieles. En lo que respecta al griego, como base lingüística mayoritaria del Nuevo Testamento, el Strong refiere en su apartado 1476 el término transliterado edraios y significa firmes, firme, sentado. Edraios, adjetivo derivado de apedrón, asiento o base. Propiamente estar sentado, firmemente basado, bien asentado, figuradamente resuelto, firme, moralmente fijo, que tiene un firme propósito, una mente resuelta, bien posesionado o posicionado firmemente, no propenso a vacilar o desviarse. Eso es lo que significa firme. Vivir en fidelidad
a los mandamientos de Jehová ha de ser la firme convicción o fortaleza mental del que cree en la palabra de Jehová. El apóstol Pedro tuvo que batallar contra el legalismo de hombre impuesto en el judaísmo. Por su parte, el apóstol Pablo tuvo su combate también contra el libertinaje pagano. Ambos enfrentaron a un gigante enemigo que era mucho más poderoso que ellos. Y a pesar de toda persecución, se mantuvieron firmes a la doctrina de Yeshua HaMashiach hasta el martirio. Hoy, en el Evangelio, Yeshua profetiza sobre las convulsiones caóticas propias de un mundo que agoniza por vivir de espaldas a las leyes de su Creador, hasta el punto de ver a la Iglesia como un enemigo repugnable y repudiable, a quien hay que desaparecer y dilapidar. Empresas que logran desarrollar con éxito perjudicial, ya que con la reducción en la vida de los justos a menos de 10, se activa enseguida el juicio del justo juez sobre toda la humanidad. Cabe destacar en este acuerdo que la alegoría de la destrucción del templo físico en Israel, que sería el resultado de haber destruido voluntariamente el tabernáculo del corazón, que debía ser firme para siempre en el pueblo israelita. En cuanto a la primera lectura del día de hoy, Jehová nos advierte por boca del profeta Malaquías que ni los orgullosos legalistas del judaísmo, ni los malvados libertinos paganos hallarán salvación sin una genuina, perseverante conversión. Los orgullosos dicen no tener nada de qué arrepentirse porque no hacen mal a nadie, viviendo como se les plazca. Estos sobrados soberbios viven justificando por qué la ley y los profetas no son un referente para ellos, para sujetar su vida en obediencia a lo que dictamina el Creador. Por otra parte, los malvados viven practicando el mal deliberadamente por causa que consideran que no hay juicio. Conciben que no hay vida después de la presente. En lo que respecta a la segunda lectura, el apóstol Pablo muestra la importancia de la fatiga en el trabajo para mantenerse firme en las convicciones, al igual que Yeshua HaMashiach. No se puede ser un creyente de banca. Eso no existe. En todo tiempo, la forma como dirigimos nuestras vidas es el testimonio resultante delante del prójimo. Quien está firme en la fe no pasa desapercibido en los distintos ambientes donde se mueve, por cuanto su creencia limita su capacidad para comprometerse con quienes le rodean. Un creyente que practica el Shabbat no aceptará invitaciones para socializar en este día tan importante semanal, día de descanso, consagrado a Jehová, y toda su conducta ha de ser modelada por la fidelidad a la palabra de vida. Por ello, su sola presencia ejercerá enseguida un acto evangelizador. Preciosos, trabajar para el reino es accionar en el llamado para ser discípulos de Yeshua en medio de todas las naciones. Quien no participa de este llamado tampoco tendrá participación en el banquete de bodas. Finalmente, en lo que concierne al Salmo, en las lecturas del día de hoy rescatamos dos habilidades que deben ser reconocibles en la Iglesia fiel.
La primera consiste en ser ríos caudalosos que comunican el evangelio de salvación a todas las personas para que creyendo se salven. Y la segunda habilidad es la de prevalecer, constantes, afianzados sobre la roca que es Yeshua HaMashiach, en cualquier circunstancia, como lo hacen los montes inconmovibles, que son un punto de referencia, solo por el hecho de prevalecer. Amén. El evangelio del día de hoy está tomado de Lucas, en el capítulo 21, versos del 5 al 19. Y comenzamos inmediatamente con el diagnóstico. Los capítulos de Lucas, del 19 al 21, presentan a Yeshua en el templo, desde su triunfante entrada a Jerusalén, que lo vimos en el capítulo 19, versos del 28 al 40. Las actividades de Yeshua se han centrado alrededor del templo y lo vemos cuando limpió el templo en el capítulo 19, versos del 45 al 46. Yeshua también enseñó y contestó las preguntas de oyentes hostiles en el capítulo 19 del 47 al 48 y el capítulo 20 del 1 al 8 y 20 al 40. Dio la parábola de los inquilinos malvados en el templo, señalando su muerte en manos de los que guardan el templo y concluyendo con el verso de la piedra que más tarde se convirtió en la piedra angular, a pesar de ser previamente rechazada por los constructores, que lo vemos en el capítulo 20, versos del 4 al 19. Yeshua también denunció a los escribientes en el capítulo 20 del verso 45 al 47. Alabó la generosidad de la viuda pobre en el capítulo 21, versos del 1 al 4. Este discurso, empezando en el capítulo 21, verso 5, continúa a lo largo del capítulo. Lo que corresponde al evangelio de hoy toma la primera mitad de este discurso. Lucas escribió este evangelio en una década o más después de la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Para apreciar el impacto que estos eventos tuvieron en la temprana iglesia, solo tenemos que recordar la caída de las torres el 11 de septiembre. ¿Qué hubiera pasado si en vez de destruir 2 edificios hubieran destruido la ciudad de Nueva York entera? Aún una década después, Lucas escribe este evangelio tras la caída de Jerusalén. Estos eventos estarían en nuestra mente como un cambio significante en nuestra historia, para que veamos cómo era el pensamiento en ese momento. En el capítulo de Lucas 21, en los versos del 5 al 6, todo será derrumbado, nos dice lo siguiente. Como algunos estaban hablando del templo, con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo, mírenlo bien, porque llegarán días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Recordemos que este es el tercer templo, el que está hablando en el verso 5. Salomón construyó el primer templo, destruido por el segundo ataque babilónico en el 587 a.C. Cuando los judíos volvieron de su cautividad en Babilonia, construyeron el segundo templo, obra de fe, pero inferior al templo original. Herodes destruyó este templo en el año 20 a.C. para hacer espacio para su templo, el que los discípulos están admirando aquí en esta lectura del día de hoy. El templo de Herodes, bajo construcción por medio siglo,
no será completado hasta el año 63 después de Cristo, pero de todos modos es magnífico. Situado en un lugar prominente en Jerusalén, sobre una montaña. Josephus nos dice que la fachada es de ancho y alto de 150 pies, tan alto como un edificio de 15 pisos, más o menos 45,72 metros. Dada que todos los lados del templo estaban cubiertos con grandes planchas de oro, irradiaba como una bola de fuego en cuanto salía el sol. Cuando la gente intentaba mirarlo, tenía que apartar la vista como la apartaría de los rayos del sol. Su amueblado era tan extravagante como el edificio mismo. Los discípulos ven los adornos exteriores, pero no ven la bancarrota espiritual detrás de esa fachada, como lo vemos en el verso 6. ¿Cuáles son esas bancarrotas espirituales? Lo vemos la hipocresía en el capítulo 11, verso 37 al 54 de este evangelio. La opresión en el capítulo 18, verso 7 y también en el capítulo 20, verso 47. El rechazo del Mesías y del evangelio, que lo vemos en el capítulo 13, en el capítulo 18 y en el capítulo 28 de este evangelio. Muerte inminente del Hijo de Jehová en manos de las autoridades religiosas, que lo vemos en el capítulo 9, verso 22, y en el capítulo 18, versos del 31 al 33, en el capítulo 19, verso 47, en el capítulo 20, verso 14 al 19, en el capítulo 22, versos 1 y 2, y en el capítulo 23, del 1 al 25. 6 siglos antes, Jehová llamó a Jeremías para que avisara a la gente de Jerusalén que cambiaran sus vidas, para que Jehová continuara viviendo entre ellos. Y Jeremías proclamó en el capítulo 7, verso 14, lo siguiente: no confíen en palabras mentirosas como estas. Miren el templo de Jehová. Aquí está el templo de Jehová. Este es el templo de Jehová. Y Jehová preguntó en el mismo Jeremías, capítulo 7, versos 11. ¿Será un refugio de ladrones esta casa mía sobre la cual descansa mi nombre? Verso al que Yeshua aludió cuando limpió el templo. Como lo expresó también Yeshua en Lucas capítulo 19, versos del 45 al 46. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. La gente no prestó atención al aviso de Jeremías y la ciudad y el templo fueron derribados y la gente tomada en cautividad. En el capítulo 19, versos del 41 al 44 de Lucas, Yeshua predijo la caída de Jerusalén. Ahora predice la caída del templo de nuevo. El problema es precioso, la falta de fidelidad a la palabra de Jehová. En Lucas capítulo 21, versos del 7 y 8, dice: ¿cuándo? ¿Qué señal? Nos dice en los versos lo siguiente. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señales habrá antes de que ocurran esas cosas? Jesús contestó: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo está cerca, no los sigan. Cuando nos vemos confrontados con cualquier desastre, preguntamos: ¿cuándo? ¿Qué es lo que debemos esperar? ¿Cómo lo sabremos?
¿Cómo podemos prepararnos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos escapar? Y muchos se preguntan si los eventos del verso 8 señalan a la destrucción de Jerusalén o a la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Eruditos suelen estar de acuerdo con que es la destrucción de Jerusalén. Gente que sigue los falsos profetas traerá la destrucción de Jerusalén. Los fanáticos dirigirán una insurrección contra los romanos, una movida fatal, y Roma les destruirá. Más adelante, en este capítulo 21, en los versos del 9 al 11, dice espantos y grandes señales del cielo. Estos versos dicen, no se asusten si oyen hablar de guerra y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará de inmediato. Entonces Jesús les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Se verá también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Muchos dirán que Yeshua dijo con intención estas palabras para la ciudad de Nueva York y las Torres Gemelas, y otros que no hay nada de importancia de esas palabras hoy, porque saben, dicen ellos, cuándo terminará el mundo. Otros predicen desastre, otros promueven un evangelio de prosperidad y dicen, crean y se harán ricos, sin arrepentimiento ni santidad. Promueven un materialismo secular, un evangelio de acciones y valores, bienes raíces y tramas para hacerse ricos rápidamente, como si el dinero fuera la respuesta. Promueven también hedonismo, como la filosofía del playboy, como si el placer fuera la respuesta. Otros promueven la salud física, como si la salud fuera la respuesta. Todos estos acaban fallando, algunos desastrosamente. Aquí Yeshua les da a los discípulos 3 señales que pueden esperar. Primero, falsos profetas. Segundo, un caos político. Y tercero, desastres naturales. En el verso 28 promete redención Yeshua, pero primero vendrán tiempos terribles, guerra, caos político y estos desastres naturales. No debemos atemorizarnos al saber que la redención se acerca. Yeshua no promete una vida sin dolor. En vez de prometer un escape a nuestras dificultades, nos ofrece recursos espirituales para confrontar. En el capítulo 21, en los versos de 12 a 15, los tomarán presos y los perseguirán, es lo que dice. Y se lee de esta manera. Pero antes de que esto ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré palabras y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. En el verso 22 significa antes de que ocurra la destrucción del templo en vez de antes de la segunda venida. El arresto y la persecución les dirá a los discípulos la oportunidad de dar testimonio y de testificar. O sea, que le va a dar esa oportunidad. Y testificar es martunión, transcrito como mártir en inglés por el martirio de los primeros cristianos. Dice, les tomarán a ustedes presos. Es literalmente poner sus manos sobre, como lo hicieron con Yeshua y como lo hacen con los cristianos, y lo vemos reflejado en Hechos capítulo 4, verso 3, luego en el capítulo 5, verso 18, en el capítulo 12, verso 1,
y en el capítulo 21, verso 27. Les dice, los entregarán, es paradidomi, traicionado, como lo hicieron con Yeshua en el capítulo 9, verso 44, en el capítulo 18, verso 32, en el capítulo 24, verso 7 de este libro de Lucas. Y también como lo hicieron con sus seguidores, y lo podemos ver en el capítulo 21, en el verso 12 y 16 de Lucas, y en Hechos capítulo 21, versos 11, y en el capítulo 28, verso 17. En muchas ocasiones, cristianos han dado testimonio poderoso de su fe frente a persecuciones, pero muchos testimonios cristianos hoy día toman lugar sin anunciarse. En cuanto a los versos 16 y 19, por su fortaleza, dice Yeshua HaMashiach, van a ganar sus almas. Se lee así: ustedes serán entregados por sus padres, por sus hermanos, por sus parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Manténganse firmes y se salvarán. Ley espiritual del día de hoy. Antes del verso 16, Yeshua dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Jehová y la ejecutan, la ponen por práctica. En el capítulo 8, verso 21, también avisó que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y aún también su vida, no puede ser mi discípulo, como lo vimos en el capítulo 14, verso 26. Parece haber una contradicción en estos versos, porque Yeshua dice, y algunos de ustedes serán ajusticiados en el verso 17, pero después promete en el verso 18, con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Es que Yeshua está asegurando que la iglesia no será disminuida por persecución y que aquellos que matan el cuerpo no tienen más nada que hacer, como lo vemos en el capítulo 12, verso 4. Los mártires, por su nombre, adquieren vida eterna, sin pérdida alguna. Nos preguntamos, confrontados con persecución y muerte, en el verso 19, ¿cómo podemos entonces perdurar? La respuesta es: calculemos el precio de ser discípulo, en vez de asumir que ser discípulo será una cosa cómoda. Mantenerse firme es ser paciente, en griego epomone, con una fuerte resistencia, no una espera pasiva. Soportamos confiando en la promesa, ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. En el Strong griego 4731 se denomina estéreos, definición de firme, firmes, sólido, duro, firma. Estéreos es un adjetivo propiamente sólido, firme. Describe aquello que es inamovible, no se mueve, estable, no cambiante y que permanece firme, sin ceder o desplomarse, constante. En el 2476 define asignar, comparecer, confirmar, constatar, decidir, detener, establecer, firme, hacer, estar firme, levantar, llevar, parar, permanecer, perseverar en pie, poner sobre, presentar, presente, quedar, sostenerse en pie. Lo podemos comparar con el 5087, que se refiere en construcción. Se denomina firme a la base de concreto, sobre la cual se va a pegar el piso,
terminado de interior de una vivienda. El firme tiene por objeto dar resistencia al concreto, evitando el hundimiento en el mismo. El firme debe hacerse en toda la superficie interior de la construcción. La firmeza ofrece resistencia a toda presión que busca socavar los límites para deformar su base de apoyo. ¿Y cuál es nuestra base de apoyo? La palabra de Jehová. Por eso nos mantenemos firmes ante toda presión, creyendo en las promesas de Jehová. En este sentido, el profeta Nehemías explicó en la reconstrucción de Jerusalén que si querían que la ciudad santa y el templo santo prevalecieran en el tiempo, quiere decir que se mantuvieran firmes, deberían ser constantes en guardar, palabra clave, guardar los mandamientos de la ley para contar con la protección de las promesas de Jehová en todo tiempo. Por eso el que se mantiene firme es el que se mantiene guardando los mandatos de Jehová todo el tiempo, porque la protección de Jehová y sus promesas es vida para el justo que vive en la firmeza de su palabra. En cuanto al pronóstico, tenemos que esta profecía de Yeshua se cumpliría décadas más tarde, en el año 70 después de Cristo, cuando los judíos se sublevaron contra los romanos y serían castigados por un asedio. La ciudad, que al comienzo servía de refugio para sus ciudadanos, se convertiría en una trampa. A medida que se aprieta el asedio, sus habitantes se rebajarían al canibalismo. La mayoría de ellos moriría, el resto sería tomado en cautividad y el templo quedaría completamente destruido, porque la palabra de Jehová se cumple. Lucas, en Hechos de los Apóstoles, describe 3 instancias de estos falsos profetas que ya había dicho Yeshua HaMashiach que se iban a presentar. Teudas dirigió una insurrección desastrosa de 400 seguidores y lo podemos ver en Hechos capítulo 5, verso 36. Judas, el Galileo, hizo también lo mismo en Hechos capítulo 5, verso 37. Un egipcio que quedó sin nombrar también dirigió 4,000 seguidores en una insurrección y lo podemos ver y comprobar en Hechos capítulo 21, verso 38. También se describe el cumplimiento de estas profecías y lo vemos con el arresto de los discípulos en Hechos capítulo 4, en el capítulo 12 y en el capítulo 21. Vemos también la persecución a los primeros cristianos, siendo Pablo uno de los principales perseguidores y lo podemos ver en Hechos capítulo 7, verso 52, capítulo 8, verso 3, capítulo 9, verso 5, capítulo 12, verso 1 y 2, capítulo 22, verso 4, 7 y 8, capítulo 26, verso del 9 al 11 y del 14 al 15. También se presentan problemas con la sinagoga y lo vemos en Hechos capítulo 6, capítulo 13, capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19. También hay problemas con reyes y gobernadores, comprobado que se cumple la palabra de Jehová en Hechos capítulo 12, verso 1, capítulo 23, verso 24, capítulo 24, versos 1 y 10, capítulo 25, verso 13, 14, 23, 24, 26 y en el capítulo 26, verso 2. Quiere decir que la palabra se cumple, lo que Jehová dice se cumple. El no preocuparse por lo que dirán cuando nos dice que el Ruaj HaKodesh es el que le dará palabras invencibles de sabiduría a aquellos que son perseguidos, lo vemos que se cumplen hechos cuando Pedro y Juan serán arrestados y se aprovecharán de la ocasión para testificar frente al consejo y lo vemos en Hechos capítulo 4, verso del 1 al 22. Vemos que el consejo quedará maravillado de su testimonio y les ordenará no hablar más de Yeshua.
pero su temor de la gente les refrenará de imponer castigos más severos. Pedro y los apóstoles también serán arrestados, pero un ángel les soltará para que puedan continuar enseñando en el templo. Al ser arrestados otra vez dirán: es necesario obedecer a Jehová antes que a los hombres. Y prosiguen predicándole al consejo. El consejo les quiere matar, pero Gamaliel les convencerá de que les suelten, diciendo: si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Jehová, no la podrá deshacer. En Hechos capítulo 5, versos del 17 al 42. Esteban también predicará un largo y poderoso sermón al consejo, llevándole a su martirio, y lo vemos en Hechos capítulo 7. Pablo y Silas serán arrestados y sometidos a latigazos, y estando en prisión cantarán himnos. Un terremoto les liberará, pero se quedará en la prisión, convirtiendo a su carcelero y a su familia. Cuando las autoridades tratan de soltarle, Pablo y Silas atestiguarán su ciudadanía romana y protestarán su arresto equivocado, forzando a las autoridades a disipularse, como lo vemos en Hechos capítulo 16, versos del 16 al 40. Pablo utilizará varios arrestos para dar testimonio de su fe, como lo vemos en Hechos capítulo 22, versos del 1 al 21, capítulo 23, versos del 1 al 6, capítulo 24, versos del 10 al 21, capítulo 26, versos del 2 al 29. En los Hechos, Lucas describirá la muerte de Esteban, en Hechos capítulo 7, versos del 54 al 60. Santiago en Hechos capítulo 12, verso 2, y posiblemente otros en Hechos capítulo 22, verso 4. Entonces está claro que los discípulos sufrirán y morirán por el Evangelio. En cuanto al control del pronóstico, nos podemos preguntar: ¿qué lecciones podemos aprender de estos versos? Primero, Jehová reserva un castigo particularmente severo para aquellos que se esconden tras una fachada de prácticas religiosas vacías, porque debemos crecer de adentro hacia afuera. Segundo, hasta los más bonitos edificios no tienen valor a no ser que la gente cumpla fielmente la voluntad de Jehová, porque es creer en Él y en su palabra de vida. Tercero, nuestras ciudades están llenas de iglesias que una vez fueron magníficas, pero que ahora se encuentran casi vacías. Han fallado en la gran comisión en extender el Evangelio, amando a Jehová y al prójimo como a sí mismo. Cuarto, nuestra obra más magnífica, hasta las que parecen duraderas, solo duran un momento. Lo que prevalece son los frutos por estar en la vid verdadera, Yeshua HaMashiach. 5. Aún sin ser perseguidos, proveemos testimonio a Jehová en cualquier ocasión. Por eso, en todo momento debemos ser ejemplos en su palabra de vida. 6. Debemos siempre recordar esta promesa, que por nuestra fortaleza en la palabra de vida, por mantenernos firmes en la palabra de vida, el Ruach HaKodesh, ganaremos nuestras almas, siendo luz para todas las naciones. Amén. Primera lectura está tomada de Malaquías, capítulo 3, verso 19 al verso 20a. Nota: hay dos maneras de enumerar los versos que siguen a Malaquías capítulo 3, verso 18. Primero, algunas traducciones siguen la traducción en griego de la Septuaginta, la cual numera estos versos en adelante del capítulo 3, 19 al 24. Otras versiones siguen la tradición de la lengua hebrea, la cual los numera a partir del capítulo 4, verso 1 al 6.
En cuanto al diagnóstico, tenemos que en el contexto la palabra malak significa mensajero, parecida a la palabra griega ángelos en el Nuevo Testamento. Existen varias opciones o opiniones académicas acerca de malak. En el capítulo 1, verso 1, es nombre propio, Malaquías, o si simplemente significa mensajero. Este libro fue escrito después que el pueblo judío regresara del exilio babilónico y la reconstrucción del templo, como lo vemos en el capítulo 1, verso 10. Pero seguramente antes de las reformas de Esdras y Nehemías. El libro de Malaquías fue situado al final del Antiguo Testamento para que apareciera justo antes del libro de Mateo. Este libro se compone de 6 diálogos o disputas, controversias verbales, que comienzan en el capítulo 1, verso 1 y terminan con un reto de Jehová en el capítulo 3, verso 24. Los 6 diálogos o disputas son los siguientes. El primero es del capítulo 1, versos del 2 al 5. El número 2 es del capítulo 1, verso 6 al capítulo 2, verso 9. La disputa número 3 comienza en el capítulo 2, verso 10 y termina en el verso 16. El diálogo número 4 comienza en el capítulo 2, verso 17 y termina en el capítulo 3, verso 5. La disputa número 5 comienza en el capítulo 3, verso 6 y termina en el verso 12. Y la número 6 comienza en el capítulo 3, verso 13 y termina en el verso 24. Los versos que corresponden a la lectura del día de hoy son los que constituyen la sexta disputa. Y esta sección comienza con un recordatorio por parte de Jehová de lo que el pueblo ha dicho en el capítulo 3, versos 14 y 15. Y dice así: pues ustedes dicen que es tontería servir a Jehová y que nada se gana con observar sus mandamientos o con llevar una vida austera en su presencia. Ellos se quejaron en el verso 15. Por eso ahora ustedes llaman felices a los que no tienen religión, pues los que actúan mal tienen éxito en todo, dicen ellos. E incluso si provocan a Dios, no les pasa nada. Pero tenemos una promesa en el verso 17 y verso 18 que dice de la siguiente manera: ellos serán mis preferidos, dice Jehová de los ejércitos. El día en que yo actúe, los premiaré como hace un padre con su hijo obediente. Entonces ustedes verán cómo se trata al bueno y al malo, al que sirve a Dios y al que no sirve. Estos versos nos acercan a nuestra lectura del día de hoy, que describe en más detalle cómo Jehová trata a los malos, y lo podemos ver en el verso 19, y a los justos, que lo vamos a ver en el verso 20. Malaquías, en el capítulo 3, verso 19, dice el título: viene el día cuando los que hacen maldad serán quemados como paja. El verso dice de la siguiente manera: porque ya llega el día ardiente como un horno. Todos los orgullosos y los que hacen el mal serán quemados como paja por el fuego de ese día. No quedarán de ellos ni ramas ni raíces. Hay numerosas referencias al día del Señor en los libros de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Amós, Abdías, Sofonía y como lo dice aquí en Malaquías 3:23. La mayor parte de estas referencias enfatizan la ira de Jehová, pero otras, como esta, también incluyen un toque de vindicación para los justos. El lenguaje relacionado al fuego se utiliza normalmente para referirse al juicio y la ira divina. Habrá destrucción por fuego, es un tipo de maldición del pacto. Ardiente como un horno
se refiere a los fuegos en horno de metal con forma de colmena, fuegos más calientes que la gente de la antigüedad veía. Muchos luchan con el problema de malos que prosperan y buenos que sufren. Sin embargo, en el capítulo 3, versos 1 y 2 nos dice lo siguiente: estoy para enviar mi mensajero, al que despejará el camino delante de mí, pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. Fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean. Dice Jehová de los ejércitos: ¿quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Pues él es como un fuego de fundición y como la lejía que se usa para blanquear. Aunque el fuego del purificador es para purificar en vez de destruir, son buenas noticias para los justos y mala noticia para los injustos. Un refinador refina metal derritiéndolo sobre un fuego. Al derretirse el metal puro permanece en el fondo, mientras que las impurezas flotan hacia arriba para ser retiradas y descartadas. El proceso de purificar metal es desagradable y fatal. Así será cuando venga el Señor. Usará fuego para separar los puros de los impuros y así retirar y descartar a los impuros por medio de este proceso. Jehová descartará a los injustos y hará que el resto de su pueblo sea digno de su presencia. En Malaquías 30:20a, para ustedes que respetan mi nombre brillará el sol de justicia. Dice: pero en cambio para ustedes que respetan mi nombre brillará el sol de justicia, que traerá en sus rayos la salud. El sol de justicia trae liberación, trae salvación, trae prosperidad y sanidad divina para el que le obedece, convirtiéndose en alegría y plenitud. Cuando el sol de justicia brilla, no necesitamos otra luz. Los que temen el nombre de Jehová tendrán experiencias muy distintas a las que tienen los malvados. Ellos verán nacer el sol de justicia, experimentarán la salud de sus alas, como lo dice este verso. En cuanto al pronóstico, tenemos que el día es el día del Señor, un evento escatológico del fin del tiempo, que traerá juicio para los culpables y liberación para los fieles. Ya lo vemos en Malaquías 3, capítulo 3, verso 20b, y en el verso 21, cuando nos dice: ustedes saldrán saltando como terneros cebados. En el día que estoy preparando, pisotearán a los malvados, que serán como ceniza esparcida en el camino de ustedes, dice Jehová. Y también nos dice en este mismo capítulo 3, pero en los versos 22 al 24, que pronto enviará a Elías. Dice: acuérdense de la ley de Moisés, mi servidor, a quien entregué en el cerro Horeb, leyes y ordenanzas para todo Israel. Les voy a enviar el profeta Elías antes que llegue el día de Jehová, que será grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a estos con sus padres, para que cuando yo llegue no tenga que maldecir este país. Jehová promete que los que temen el nombre del Señor serán enérgicos, activos, juguetones. Se sentirán como niños alegres de nuevo. Gente justa que ha visto a los malvados prosperar y que ha sufrido en manos de malvados, verá darse una gran vuelta ese gran día, el día del Señor. Estas personas justas se convertirán en agentes de Jehová para castigar a los malvados. En ese día, las injusticias que provocaron sus anteriores quejas
que lo vimos en el capítulo 3, verso 15, serán remediadas. Mientras saltan de alegría, los malos son pisoteados bajo sus pies. Podemos ver una progresión gloriosa en aquellos que miran al sol de justicia naciente y reciben salvación que viene en sus alas. Dice, saldrán, serán libres y disfrutarán de su libertad. Saltarán, creciendo fuertes y prósperos en el Señor. Pisarán a los malos, disfrutando de la victoria de Jehová en sus vidas. En las palabras finales del Antiguo Testamento, Jehová nos está asegurando que se acerca un nuevo día, cuando Jehová corregirá todos los males, cuando los que hacen mal serán paja, cuando el Señor aniquilará a los malvados, quemándolos para que no quede nada, ni raíz ni ramo. Luego, en el Evangelio de Mateo, se retrata a Juan el Bautista como un profeta parecido a Elías. Yeshua dice que Juan Bautista era Elías en Mateo capítulo 11, versos del 13 al 14 y en el capítulo 17, versos del 10 al 12. En estas palabras finales del Antiguo Testamento, Jehová hace referencia tanto a Moisés como a Elías. Y ambos se encontraron con Jehová en el monte Sinaí. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, verso 1, en Primera de Reyes capítulo 19, versos del 8 al 18. Ambos también se encontraron con Yeshua en el monte de la transfiguración y lo vemos en Mateo capítulo 17, versos del 1 al 5. Ambos son los dos testigos de Apocalipsis y lo vemos en Apocalipsis 11. En cuanto al control del pronóstico de esta lectura, tenemos que el Antiguo Testamento concluye con las palabras de Jehová, induciendo al hombre a que mire hacia los cielos, que mire hacia arriba. Ya hemos sido resucitados en Yeshua, que nos da vida nueva, por aceptar el sacrificio de la cruz, y le pertenecemos para hacer sus propósitos, para hacer su obra. Primero, es una orden buscar las cosas de arriba, las cosas del reino de Jehová Dios y su justicia, buscar su reino y permanecer en él. Segundo, el gran desafío es pensar o concentrarnos en esas nuevas realidades celestiales, pensar en los propósitos de Jehová por medio de sus mandamientos escritos en su palabra de vida, que nos indica qué hacer y qué no hacer para agradarle. Tercero, debemos vivir en fidelidad a los mandamientos de Jehová. Hemos de ser firmes, debemos tener una firme convicción y una fortaleza mental firme en la palabra de Jehová. Y la firmeza ofrece resistencia a toda presión que busca socavar los límites para deformar lo que es la base de apoyo. Ya Santiago en su capítulo 4:7 nos dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Segunda lectura tomada de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 7 al 12. Diagnóstico. Los creyentes de Tesalónica estaban viviendo su vida cristiana en una relación apropiada con el Señor Yeshua y estaban siendo perseguidos por ello. Pablo les consoló, les enseñó y los animó. Después les informó que él también estaba sufriendo persecución y pasando por dificultades. El capítulo comienza cuando Pablo pide que oren porque la palabra de Jehová sea difundida y recibida con honor en el verso 1 y para que se vean libres de los enemigos de la predicación del evangelio, impíos e irracionales, perseguidores de los predicadores fieles en el verso 2. Y para los que están muy alejados, aún
puedan reunirse ante el trono de la gracia y de este modo puedan hacer y recibir la bondad de Jehová en el verso del 3 al 5. Exhorta en el verso 6, hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. En cuanto a los versos que corresponden a la lectura del día de hoy, tenemos del 7 al 12 y nos dice lo siguiente. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos entre ustedes. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos duramente noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar. Además, cuando estábamos con ustedes, le dijimos claramente, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. A esos les mandamos y les rogamos, por Cristo Jesús, nuestro Señor, que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Si creemos en la segunda venida de Yeshua, trabajaremos para Él. Estaremos ocupados en los asuntos del Señor. Estaremos velando, orando y sembrando la semilla de la buena nueva del reino, de la palabra de Jehová en el campo del mundo, para que con el tiempo produzca una cosecha. En los versos del 7 al 9, Pablo describe la vida mostrada por la tradición apostólica. En el verso 9 vemos que los que han recibido el Evangelio tienen que vivir en forma coherente con el Evangelio. Los que pueden trabajar y no lo hacen, no tienen que mantenerse ociosos. En el verso 10, Pablo describe la enseñanza presentada por la tradición apostólica. Quien no trabaja solo cultiva ocio y destrucción para su alma. Por eso el trabajo es digno de su recompensa. El plan de Jehová es proveer para nuestras necesidades a través de nuestro trabajo. Somos capaces de proveer a nuestro prójimo. Proveer nuestras necesidades de cualquier forma imaginable es parte del carácter de Jehová, porque Él es un Dios ocupado y siempre está trabajando. En los versos 11 al 12, viven desordenadamente porque la ociosidad se había convertido en fuente de pecado. Como lo expresa en 1 Timoteo capítulo 5, versos del 13 al 16. Aprendan además a no hacer nada y se acostumbraban a andar de casa en casa. Como no tienen nada que hacer, hablan de más, se meten en lo que no les toca y dicen lo que no deben. Quiero pues que las viudas jóvenes se vuelvan a casar, que tengan hijos y sean amas de casa, antes que dar a nuestros adversarios algún pretexto para criticar. Algunos ya se han extraviado siguiendo a Satanás. Si alguna mujer creyente tiene viudas en su familia, que las atienda. Así la iglesia no tendrá que cargar con ellas y podrá socorrer a las que son viudas en el justo sentido. Entonces Pablo ordenó que trabajaran y que proveyeran para sus propias necesidades. Les dice, coman su propio pan, en vez de esperar que otros proveyeran para ellos. La ociosidad hace que tu mente esté desocupada. Un ejemplo tenemos con el rey David, que debía ir para la guerra, pero se quedó y su mente ociosa fue dirigido al pecado. No se debe tolerar la pereza que consume lo que se puede hacer. Siendo laboriosos debemos vivir en amor,
en entrega voluntaria sacrificial, sirviendo a Jehová y sirviendo a nuestro prójimo. En cuanto al pronóstico, tenemos en los versos del 13 al 15 lo siguiente. Por su parte, hermanos, le dice Pablo, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece lo que les mandamos en esta carta, señálenlo y no tengan más trato con él para que se avergüence, pero no lo consideren como enemigo, sino corríjanlo como a hermano. La obediencia, precioso, es la base para permanecer firmes en la fe. Quien no lo hace no va a crecer espiritualmente y debe denunciársele para que con ello se redirija a volver al camino a Jehová. Si no cambia, debemos evitar generar un vínculo mayor para que pueda reflexionar, para que pueda aprender y respetar el valioso mensaje que se le está confiando. No es enemistad, sino una amonestación y exhortación para el que no obedece. Fuimos llamados por medio de la buena nueva en amor, para proclamar las maravillas y alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva a Jehová. Debemos estar firmes y conservar el fundamento de nuestra fe basados en la palabra de Jehová. En los versos del 16 al 18, el apóstol ora por los tesalonicenses, deseando las mismas bendiciones para nosotros y para nuestros amigos. Paz con Jehová. Lo que nos hace sentirnos seguros y felices a nosotros y nuestros amigos no es el trabajo, es la gracia, es la presencia de Jehová en nuestras vidas. No importa dónde estemos, si Jehová está con nosotros, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz con Jehová y disfrutamos su presencia. Por eso, esta gracia es todo lo que nos hace felices y es suficiente para nosotros. No pensemos ni por un instante que nos mantenemos con nuestras propias fuerzas y la disciplina de nuestra mente, sino que es Jehová mismo quien nos afirma y nos consuela por el Ruach HaKodesh, que nos da fuerza para estar firmes y resplandece en nuestros corazones para que comprobemos sus enseñanzas. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Para todo dependemos de Jehová. Él es nuestra esperanza firme porque Él es fiel. En cuanto al control del pronóstico, tenemos, primero, el siervo que espera la pronta llegada de su Señor debe estar trabajando. Si estamos ociosos, el diablo y el corazón corrupto pronto nos dará algo que hacer. Segundo, la mente del hombre es dada a ocuparse. Si no se la emplea en hacer el bien, estará haciendo el mal. Debemos estar activos en nuestro propio negocio y tranquilos en cuanto al negocio de los demás. Tercero, el mal del pecado es el más grande, pero hay otros males de los que debemos ser preservados. Se nos exhorta que dependamos de la gracia de Jehová, porque si no estamos con Él, nuestra confianza estará en el hombre. Cuarto, ora por lo que acusan, difaman y persiguen a los que sirven a Jehová, pidiendo bendiciones espirituales. Nuestro pecado y nuestra miseria es que depositamos nuestros afectos en los objetos equivocados. 5. Ora fervorosamente, que seamos capacitados sin reservas para obedecer los mandamientos de Jehová y del Ruach HaKodesh, pueda dirigir así nuestros corazones al amor de Jehová en Cristo Jesús. 6. Jehová honra a quien le honra. Preserva en su camino al que le obedece. Él te sostiene hasta el final. 7. Nunca debemos rendirnos
ni cansarnos de nuestro trabajo. Habrá suficiente tiempo para reposar en la vida eterna, al lado del amado novio Yeshua HaMashiach. Amén. Salmo 98, versos 5, 6, 7, 8 y 9. El Salmo 98 es un himno a la realeza de Jehová, o es un salmo de entronización. Otros de entronización son el Salmo 47, el Salmo 93, el 96, el 97 y el 99. Empieza con un llamado a la adoración. Después presenta los motivos o razones para la adoración. No tiene conclusión típica de himnos, es decir, otro llamado a la adoración u obediencia a Jehová, pero toda la última estrofa puede ser tal llamado. Al comenzar el salmo es una invitación a la adoración, que espontáneamente estalla en canto, pero no solo sale con canto, nos invita a crear un cántico nuevo. Jehová es creador y ha hecho al hombre creativo. Quiere que usemos nuestra creatividad para elevarle adoración, usar cantos viejos, pero también cantos nuevos. Inmediatamente el salmista da el motivo por esta adoración, porque ha hecho maravillas y nos da la victoria. Esta victoria solo Jehová la dio por su diestra y su santo brazo. Destaca el poder de Jehová. Se aclama con un sonido fuerte en la trompeta. Esta voz de clarín o nota fuerte y sostenida de la trompeta se usaba para anunciar grandes eventos como las fiestas principales o la coronación de un rey, como lo vemos también en Levítico 25, verso 9. Al llegar el día 10 del séptimo mes, hará resonar el cuerno. Será entonces el día del perdón y hará resonar el cuerno en todo el país. Todo el universo adora a Jehová y eso lo vemos en los versos del 7 al 9. Ya Romanos 8, del 19 al 21, nos lo confirma cuando dice: el universo está inquieto, pues quiere ver lo que verdaderamente son los hijos e hijas de Dios. Pues si la creación está sometida a lo efímero, no es cosa suya, sino de aquel que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza, porque el mundo creado también dejará de trabajar para el polvo y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Aquí dice que toda la creación trabaja. Toda la creación en actitud expectante aguarda la salvación final de Jehová, porque viene para juzgar la tierra. Esta es nuestra esperanza. Yeshua viene, como lo muestra el libro de Apocalipsis, a instituir la justicia. El salmista combina los hechos de Jehová en la historia pasada, la alabanza del presente y la esperanza futura, y esperanza en justicia y rectitud. Otros dicen en justicia y derecho. Solo Jehová puede hacer una justicia completa. Viene a juzgar al mundo e involucra en esa administración la justicia, que habrá de ser recompensa para los justos y condenación para los malvados. El que sigue a Cristo vive en esa justicia y rectitud. Ya Romanos capítulo 8, versos 1 y 2, 8 y 9 también nos los confirman. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y la muerte. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno tuviera el Espíritu de Cristo, si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, no le pertenecería. Entonces tenemos el Espíritu de Yeshua HaMashiach, que en todo tiempo hacía la voluntad del Padre. En cuanto a la conclusión de esta hermenéutica del día de hoy, tenemos lo siguiente.
Todo el que se afana con las distracciones de este mundo se aparta de la palabra de Jehová, a tal punto que comienza a practicar lo que condena el decálogo, que contiene en esencia lo que el justo pues nos ordena. El estar firme no supone el ser estático, más consiste en ofrecer resistencia a todo aquello que nos quiere desviar de la convicción de santidad impartida a nuestras vidas por la palabra libre de contaminación mediante los mandamientos de Jehová. Los mismos por los que Yeshua fue hallado sin pecado, porque su comida y su bebida consiste en hacer la práctica de la voluntad de Jehová, Padre Celestial. Si hemos de trabajar es en nuestro crecimiento espiritual, en su reino y en su justicia. Es el momento de la fe, es el momento de permanecer, es el momento de permanecer firme. Quienes en su momento no recibieron a Yeshua demostraron ser apáticos en la preparación del azúcar para recibir al bien amado de la Iglesia. En su condición espiritual se evidencia en lo físico. Por ello debemos prevalecer, debemos ser firmes, siendo inamovibles, trabajando por la extensión del reino. Es lo que confirma la prevalencia de nuestro tabernáculo, no levantado por manos de hombre, y que permanece en el reino milenial y definitivo. Vivir continuamente salvo consiste en vivir humillados para hacer la voluntad de Jehová en nuestras vidas, tal como lo hizo Yeshua HaMashiach en su primera venida, porque todo el que le pertenece trabaja en su obra. Yeshua vendrá en su segunda venida como un justo juez. Para el justo debe ser motivo de júbilo encontrarse trabajando en su obra. Sin embargo, los injustos le temen al final de los tiempos porque afirman no saben que Él les traerá. Sin embargo, Jehová es claro al expresar que ese juicio vendrá y pagará a cada uno según sus obras. Trabajar por el reino es obedecer el llamado para ser discípulos de Yeshua en todas las naciones. Quien no participa del llamado tampoco tendrá participación en el banquete de bodas. Jehová estableció el plan y la obediencia fiel al mismo nos hace capaces de cumplir sus estándares y pasar con él la eternidad. Solo hay victoria para el que vive trabajando en la obra del amado novio Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, preciosos, y una vez culminada esta hermenéutica del día de hoy, vamos a hacer la oración por los colaboradores, por los que diezman y ofrendan al Ministerio Mosqueteros de Jehová, por los que trabajan en la obra de Jehová, por los que adoran a Jehová, obedecen y sirven a Jehová, trayendo esos diezmos y esas ofrendas para que la extensión del reino crezca y la palabra de Jehová no contaminada llegue a todas las naciones. Te alabamos, Padre Santo, grande eres tú, Jehová, que conoces el corazón de cada uno de tus hijos justos. Gloria a Jehová, porque tú eres el justo juez que va a premiar a cada uno según sus obras. Te pongo, Señor, estas obras de piedad, del servicio de tus manos, de los diezmos y de las ofrendas y de las colaboraciones que dan cada uno de tus justos para la extensión del reino, para que la palabra de Jehová crezca y se extienda por todas las naciones, para que siempre haya palabra libre de contaminación en todos los hogares, en todas las generaciones. Te alabamos, Padre Santo, por cada uno de esos justos que se ha levantado, no importa la persecución, difamación, acusación, porque confían en tu promesa de que ellos serán guardados en todo momento y en toda circunstancia. Te alabamos, Padre Santo, porque tú eres el que nos ha dado a Yeshua HaMashiach para liberación, salvación y prosperidad. Y todos tus justos
que trabajan en tu obra, como dice tu palabra, que se encuentran completamente trabajando y no se encuentran ociosos, sino que dan y sirven a Jehová a través de sus diezmos y de sus ofrendas, que sea multiplicada, Señor, la revelación en cada uno de ellos y sus generaciones futuras, la palabra de vida para que vivan permanentemente en comunión contigo, Padre Santo, para que vivan en permanencia haciendo chema de tu palabra, porque reciben revelación de tu palabra todos los días, porque su generación es bendecida, ellos y todas sus generaciones, porque tu palabra dice que todo aquel que le da al reino de Jehová es bendecido y que tú le das cobertura en espíritu, alma y cuerpo. Por eso creemos en tu palabra de vida y por eso hacemos un vallado de protección sobre cada uno de los justos que se encuentran trabajando, sembrando en el reino de Jehová, dando para que la palabra llegue a todos los lugares. A ti, Padre Santo, elevamos esta oración de intercesión para que cada una de las palabras que sale de nuestra boca se cumpla por el propósito que hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados de Jehová, trabaja en la obra del reino de Jehová. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no te has suscrito y convida a otros para que también se suscriban y puedan recibir todos los comentarios, todas las notificaciones de los videos que se suben a este canal. Activa la campanita, precioso Rey Santo, preciosa Reina Santa, y comenta este video porque todo lo que te ha dado hoy es una enseñanza de la palabra de Jehová libre de contaminación, y comparte este video con todos aquellos que tú conoces, porque allí estás trabajando en la extensión del reino de Jehová para la gloria del Padre. Bueno, amén, amén y amén.